Al haber dado clic a este vídeo, tú como espectador o espectadora, empezaste a invertir tu tiempo e interés en mi modesto ensayo. Y esperarás que cumpla mi papel como crítico, al informar sobre lo que debe esperarse de una película. Si es buena o es mala. En la enorme mayoría de los casos una persona puede hacerse una idea de cómo es una película, en base sencillamente a lo que escucha de la crítica y de las opiniones del público en general. Pero en algunos raros y extravagantes casos, tal cosa no es tan sencilla. Algunas películas son tremendamente polarizantes y ese va a ser el tema de esta nueva serie de vídeos, empezando con esta última peli de Pixar. ¿Cómo criticar una película? El caso de Turning Red. Todo empieza con Mei Lily, una niña normal, la cual nos muestra el lugar donde estudia y las amiguitas que tiene, quién es su mamá, y luego vemos la relación con ella, siendo una alumna aplicada y ayudándola con el templo tradicional, que es también una atracción turística, que les ayuda a ganar dinero a través de los visitantes. Empieza el conflicto principal cuando Meilin se transforma por primera vez en un panda rojo. Empieza una escena de persecución y al final su madre le explica la leyenda de la maldición familiar. Sus amigas van a la casa, se enteran de que ella se está convirtiendo en esta criatura y deciden ser comprensivas con ella. Luego salta lo que parece el principal conflicto de la historia, que es ir a un concierto de la banda favorita de las chicas, solo que con el obstáculo de lo caras que son las entradas. Entonces ellas deciden hacer un plan para explotar su imagen convirtiéndola en una celebridad dentro del colegio, y cobrando por mercancía y distintos objetos para reunir el dinero e ir al concierto, al que por cierto se opone la madre, debido sencillamente de que ella le parece muy vulgar. Es entonces que ella conoce a sus tías y a su abuela, quienes se unirán al ritual para que Meilin pueda contener a su bestia. Pero el ritual no funciona y después, en un arranque de rebeldía, ella va al concierto y se reúne con sus amigas. Pero debido a que su madre no lo aprueba, decide entonces explotar y ella misma se convierte en un gran panda roja. Después de una pelea, ella es capaz de ver el interior de su madre, proyectando la inseguridad que ella tenía con respecto al tema de la carga familiar. Y es cuando ambas resuelven sus diferencias y fin. En la escena postcréditos todos podemos ver a Nick Fury hablando con nuestra protagonista sobre la iniciativa de los Vengadores. Fin de la película. Inicio del misterio. ¿Me perdí de algo? ¿Qué hace que una historia tan simple tenga peleados a público y críticos de esta manera? Aunque en estos momentos la cosa parece haberse apaciguado un poco. Entonces le vídeo responderemos a más de 10 usuarios. Pero te adelanto que tú y yo tenemos algo que ellos no tienen. Una tabla salvavidas. Nuestra propia lista de mandamientos sobre las leyes de la escritura para ordenar la información que nos vaya llegando. Vamos a ir descubriéndola conforme avancemos. Y empecemos con lo primero y más importante, la cohesión narrativa, oye a terminología pedante de críticos. Al estilo de la disonancia ludonarrativa. ¿Cómo va esto? Bien, pues es simple. ¿Cuánto dura la peli? 1 hora y 30 minutos, ¿cuánto de este tiempo se va en el tema central? Este tema es la transformación en panda de Mei, que empieza a los 15 minutos después de presentarnos a sus amiguitas y a su mamá, y esto abre 4 frentes diferentes. El cambio que va a suponer su relación con sus amigas, con el lugar donde estudia, con su mamá y la sombra de la herencia familiar. Toda mi enrevesada explicación puede hacer parecer que la peli es ultra compleja. Pero en realidad sucede todo lo contrario. Este vaivén entre escenario a escenario le da un toque muy dinámico a su narración. Pero evita por otra parte que su tratamiento de los temas sea muy profundo. Nada malo por aquí. Viniste a divertir. Bienvenido sea. Pero no le demos más crédito del que merece. Es como una especie de Big Mouth para niños en concepción. Gente adulta escribiendo, dibujando y pensando en maneras explícitas de mostrar a niños sexualizados. ¿Qué sentido tiene amargarse cuando se ve a golpe de vista que la propia peli no será un tratamiento profundo de los temas de adolescencia? Ahí afuera hay obras muy de peso sobre esto mismo, que recomiendo ver. Si te pico la curiosidad, claro, y que usan los estereotipos sobre adolescentes tan gastados y repetidos en muchas producciones comerciales como su papel higiénico, y son verdaderos tratamientos artísticos sobre esta etapa de la vida. Lamento si eso sonó a pedantería crítica. Quizás alguien crea que con esos mismos argumentos alguien pueda decir que cualquier cosa que no sea Ciudadano Kane o Memorias del Subdesarrollo no merezca tu tiempo. Pero solo quiero destacar que una cosa es la profundización en un tema y otra muy diferente. El uso de un elemento, en este caso, el inicio de la pubertad, para darle rasgos reconocibles a un personaje. Por ejemplo, yo en el caso de esta película podría citar ejemplos concretos que a mí, por ejemplo, me sorprende que ni entre los más ácidos críticos a esta película hacen mención. Pero la que por un momento puso el estándar en el género ya nos estaba dejando bastante que desear al ver que sus películas sí resultaban buenas, pero ninguna resaltaba lo suficiente como lo hacían en sus inicios, y muchas de estas resaltaban ni siquiera por méritos propios. Actualmente vivimos el boom de la animación de internet.
Así como la animación independiente y la animación adulta y demás, está decir la animación experimental también. Lo que tú no encuentres en las grandes empresas siempre puedes buscarlo y encontrarlo en proyectos más pequeños. Fíjate que 9 Satra. Esta película tailandesa de acción es una de esas películas que alcanza estándares tan altos. Impensable que un país tan modesto en producción animada alcance ese nivel. Tienes esta revolución que Bitsy-Pop está poniendo en marcha con la financiación independiente de proyectos tan importantes como los que ella está haciendo. Viendo el estado de situación, habría que darle una palmada en la espalda a quienes trabajan en Disney y Pixar. Por haber hecho lo que han podido hacer. Con las limitaciones que un producto infantil y corporativo. Que siempre está atado a estudios de mercado previos. Ninguno está de sobra, cada uno es una pieza clave para la vida de Mei Mei, y cuando decide con quiénes se siente más tranquila o más cómoda, es donde este trillado problema y lo exagerado de la madre termina por tener sentido, y no solo es una cosa que copian de los animes para sentirse inclusivos entre comillas. Les digo que la mamá de Mei Mei, que creo que se llamaba Ming, podría ser mi personaje favorito de la película, porque es cierto, ella no es la villana, pero su excesivo amor por su hija la lleva a tomar decisiones por ella o ponerla en ridículo simplemente para protegerla, pero que en el proceso la que pasa los malos ratos es Mei Mei y la única que pierde es ella. Y esta lo único que pide es ir a un concierto para ver a los tipos que tanto les gusta que está de moda. Porque sí, todo este asunto de ir a un concierto en vivo y tratarlo como si fuera un evento histórico, me sorprende que a muchos les molestara lo exagerado que fue todo este asunto, pero les recuerdo que así es como somos nosotros y vemos las cosas a esa edad. Es lo bonito de la adolescencia, porque nos creemos adultos, descubrimos nuestros gustos y cuando los sabemos, los amamos con más fuerza. Es una positiva carta de amor a la adolescencia, mientras que les enseña a nuestros padres que está mal reprimir tanto a sus hijos por miedo al fracaso. En Mitchells vs. las máquinas, nuestra protagonista está buscando canalizar toda su energía a través de un oficio que la llevará a la Universidad de Bellas Artes. O bueno, en este caso de cinematografía. Se ve que ella está canalizando esa personalidad tan tremenda que tiene a través de un trabajo que con el tiempo eventualmente puede tener una productividad económica. Tenemos entonces a la niña con problemas de negación, quien se ha propuesto la tarea de salvar a su familia de una maldición familiar. Tenemos a la protagonista de Ernest y Celestine investigando más allá de los prejuicios que le han enseñado sobre la raza de los osos. Y luego está Mei, que está haciendo el alboroto del siglo porque quiere ir a un concierto. Digo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se quiere transmitir un mensaje a través de algo que, como explicarlo amablemente, el mensaje que quiere transmitir la película es válido y no negar que lo hace de una forma muy bonita. Pero el medio para llegar a eso es, por lo menos, yo diría, cuestionable. Y les adelanto, porque a muchos les ha pasado de que van a tener problemas con Mei Mei. Ya casi todo el mundo tiene problemas con ella, y repito, conmigo no fue el caso porque yo entiendo cuál es el chiste de que sea tan gritona y tan exagerada. Pero el hecho de que esté gritando y llorando todo el rato sí puede llegar a alejar a más de algunos, sobre todo porque hace cosas populares como bailar en público o seguir las tendencias. Bueno, es cierto, esta película yo siento que no es para todos. Sin embargo, eso no creo que le haga una mala película. Para empezar, la protagonista, que se llama Mei, es una adolescente bastante estrafalaria. Le gusta el K-pop y todo el tiempo está como en coca. Esto de entrada podría molestar a muchas personas. Si no empatas mucho con este protagonista, puede ser molesta gran parte de la película. Esta es la razón inicial por la que quise hacer este video ensayo. Esta es una crítica frecuente a esta película y tenemos un caso bastante curioso, ya que este criticismo no está bien fundamentado al ser subjetivo. Pero tampoco podemos decir que no tenga una razón de ser. Veréis. Cuando comparamos a Mei con los mejores niños de la historia de la ficción, notamos un denominador común. En todos esos casos, mucho de su actitud se explica a través del entorno que les rodea y cómo este entorno exige una respuesta de ellos. Y ellos responden a través de su propuesta de cómo salir adelante en medio de una situación difícil. O de una circunstancia que les obliga a actuar. Turning Red no tiene eso. Tenemos la presentación de la protagonista y nos enseña una de las grandes lecciones de la historia de la escritura. No hagas que todo en tu obra dependa de un solo elemento. Porque si no funciona va a ser polarizante.
Entre los que aceptan a esta persona empatizan con él y los que no empatizan con él. Aquí la cuestión es que tenemos a Pantian Stocking, una obra locada que tiene como columna vertebral humor. Pero si el humor no funciona, entonces una persona que se deje llevar por aspectos subjetivos puede aceptarla o no aceptarla. Pero basará mucho de su valoración en ese detalle. Como escritores es algo que tenemos que evitar. Si una persona no entabla relación con el personaje que has hecho, ofrecerle más elementos. Ofrecerle los objetivos que tiene el personaje. Tan es así que en un extremo de esta categoría puedes ver a ciertos villanos con malas intenciones y peores métodos. Sin embargo, muchos de ellos se han ganado el corazón de su público por lo integrado que están en su historia. Por la meticulosidad de esos planes. Por la personalidad carismática que tienen cuando una cosa no funciona, siempre tienen la otra para elegir, por la forma como retan a los protagonistas, llevándoles a la creencia de ver que tanto creen en sus ideales. No, pero si quieren que hablemos de cosas exageradas, hablemos del tercer acto. Otra vez siguen con esa tendencia de hacer el final ultra grande, repleta de peleas gigantes que se salen por completo de todo lo que la película estaba estableciendo. Todos se ponen a cantar en conjunto, hay monstruos gigantes y hasta tienen la oportunidad de hacerle una referencia a los cazafantasmas. En este caso podemos hablar que tiene razón en criticar un cliché. Pero por otra parte yo pienso que esto está aquí por una razón, y es que a través del tamaño de la mamá, cuando se transfiere, se proyecta esta idea del vértigo que todo adolescente enfrenta en encarar a sus padres por primera vez. Creo que ese elemento en concreto no está ahí por nada, sino que se utiliza para reforzar parte del mensaje que quiere dar la obra, así que sí es un cliché. Pero en este caso ese cliché sí se le ha dado un buen uso. Una joya que no entiende de contenciones y que no pone el mensaje por encima de una experiencia única, pero que ha quedado incomprensiblemente relegada a la pequeña pantalla. La secuencia de introducción de Red es otro de esos pasajes made in Pixar dignos de ser estudiados en las escuelas de cine. En pocos minutos, y haciendo gala de un uso exquisito del lenguaje audiovisual, la cinta no se limita a presentar a su protagonista y las claves del conflicto sobre el que gira el relato. También hace una declaración de intenciones al sentar las bases formales y tonales que apuntalan sus 100 minutos de metraje. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Lo que le tengo que criticar es la calidad de animación. Está por debajo de Pixar. ¿Sí? Esto parece hecho por un estudio clase B y no por el estudio más importante del mercado. Donde se luce la animación es en el tercer acto, donde se nota que gastaron toda la plata ahí, que hay todo un clímax muy copado de la peli, muy visualmente, con los colores y todo, donde, bueno, parece algo de Pixar. Y es que cada obra debe tener una animación que sea acorde a la temática de esta historia. No solamente cómo se mueven los personajes, sino a través del diseño que tienen los distintos escenarios. Observen esta película con atención, admírenla. Un ejército de coreanos pagados a medio centavo la hora se esforzó 20 horas al día para que cada mechón de cabello sea hiperrealista y fluya a través de las partículas del polvo generado en 3D. ¿Sabes una cosa? Muchas veces ese realismo que se busca en las películas de Disney no nos dice nada. Y su presencia no está ahí para apoyar alguna cuestión temática. ¿Qué aspectos o temas necesitan de hiperrealismo para reforzar su mensaje? Bien, podría ser cosas como, por ejemplo, un padre cuyo hijo murió y que está reemplazando con uno nuevo y el consecuente valle inquietante al darse cuenta de que no es su reemplazo. Temas como los sueños. Temas como, por ejemplo, los espejos y la realidad, a través de la cual una persona representa o busca realizar algo. Hay muchos temas a través de los cuales el hiperrealismo puede ser algo que apoye la narración. Años después de haber sido producida todavía seguimos alabando Planeta Salvaje. Porque la tosquedad de su animación esté ahí para subrayar lo extraño que es. Y hostil que es ese mundo para la presencia humana, y es un tema que apoya el tema de la narración. Así que sí. Todo este hiperrealismo y estas películas sobreproducidas realmente no son lo que necesitamos. Porque si me van y me voy a exponer como quien diría en onda conspirativa, diré que esta tendencia y este pensamiento impuesto a quien más le conviene es a los grandes estudios, que son siempre los que van a tener más dinero, para convencernos de que esto es lo que se debe hacer. Y lo que debemos entender esto por calidad.
Lo que muchos argumentan sobre esta película es que es Disney tratando de capitalizar sobre China una vez más. Como saben, China es un mercado muy grande para Disney y ellos a través de varios proyectos han estado tratando de introducirse en este mercado de una manera un poco más orgánica. La verdad que en cuanto a lo que es la representación de los chinos, no sé qué tan bien tomada estará esta película en China. Yo creo que en Disney ya les chupa un huevo. Ya después de lo que pasó con Mulan, que los chinos los cancelaron, adiós, adiós Disney en China. Quisieron vender después Shang-Chi, no les gustó Shang-Chi tampoco porque había tenido declaraciones raras el Simu Liu y no les cayó bien. Hay un vídeo que yo recomiendo encarecidamente a ti, querido espectador. Mandarin Lab no es exactamente un canal dedicado a animación, es un canal dedicado a ciertos elementos de la cultura china, que pueden sonar un poco exóticos para extranjeros. Pero aquí explican minuciosamente en un vídeo por qué la película de Mulan no es una buena representación de China. Y en parte porque fracasó allá. Este es un vídeo exquisito. Más allá del hecho de que te guste o no las aventuras de Mulan, o haya seguido al clásico de los 90. Para el momento en el que estoy haciendo este vídeo, no ha sacado un vídeo hablando sobre esta caricatura. Me gustaría verlo. Yo creo que sería un grandísimo aporte para saber qué tan representada está la comunidad china en Tuning Red. ¿Cómo le va a ir en China a la película de la niña china que vive en Canadá, que se transforma en oso panda y que tiene este mensaje de hay que rebelarse contra los valores de la familia? Yo creo que esta película en China no la vería nadie. Es más, creo que a esta película en el cine no la vería nadie y punto. ¿Qué podemos decir? Confucio contra Aristóteles. La verdad aquí es que parece que hay cosas en las que Occidente y Oriente nunca podrán ponerse de acuerdo. Porque tomemos en cuenta de que en la forma de pensar de Confucio, el colectivismo es algo mucho más presente. Mientras que aquí en Occidente ridiculizar a nuestras figuras políticas, y sobre todo cuando cometen errores, es prácticamente una tradición que yo dudo mucho de que nos podamos quitar. Estaba viendo la crítica de Rojo de Top Comics, ¿sí? Y él usa una frase para la película en general que es muy girly, es muy de niñas, muy rosa, ¿no? Y yo siento que ese es el problema, güey, ¿sí? Cuando tú haces algo que está muy enfocado a niñas, güey, ¿sí? Que en sí sería pues cosas bonitas, güey, colores pastelosos, niñas, siendo niñas, güey, o sea, pero no niñas en el sentido porque, por ejemplo, se me fue la pinche serie, My Little Pony, güey, My Little Pony, sí, esa serie también es muy girly, pero no tanto. Considero que si una serie girly no es necesariamente un impedimento para que podamos compenetrarnos con ella. Sin embargo, considero que la gran diferencia, entre otras cosas como las chicas superpoderosas, es el objetivo. Todo este objetivo de la banda consiste en conseguir entradas para el concierto. Creo que muchas personas que consideran la serie girly es porque consideran que el objetivo de las chicas es banal. Para mí esto es una lástima. Porque si quisiera esta película tener un objetivo más, como se diría, trascendente, el otro gran objetivo que podría darle mucho más peso a la trama, lo tiene ahí mismo: liberar a la familia de la creencia de pensar que esta es una condena, en lugar de ser una bendición. Y de esa manera de ahora en adelante vivan sus vidas pudiendo aprovechar e integrar esa parte de su propia identidad, en lugar de verla como un lastre. La película está mostrando niñas moviendo el culo. Güey. ¿Neta, güey? O sea, Qué enfermo. porque tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener también muy presente que una metáfora no es, no, tiene muchas lecturas, ¿sí?
puede representar esto, pero en esta parte representa esto, pero al final de la película representa esto. Este es un tema bastante interesante. Porque abre las vías a algo que en virtud quisiera extenderme más y es el simbolismo. En concreto también la cuestión del cinismo. ¿Cuándo podemos decir que las piezas del rompecabezas están lo suficientemente construidas como para que cuando nosotras las agarremos, se pueda ver que el artista dejó suficientes pistas como para dar una interpretación a la obra? Y cuando simple y llanamente estamos sobreinterpretando. Pues la diferencia aquí consiste en que sea cual sea el simbolismo que se toca, lo importante es la cohesión narrativa. Antes de poder hablar de simbolismo, primero tenemos que hablar de cuál es la concatenación de hechos de la obra: principio, nudo, desenlace, y que la obra, cada vez que introduzca un personaje, cada vez que introduzca un elemento, cada vez que introduzca un escenario, un diálogo, todo esto sea porque tenga una razón de ser dentro de la obra. Una vez que tienes todo eso, ¿en qué momento de la pista debe callarse, alejarse un paso y dejar que sea el espectador el que haga algo sobre su obra? Bueno, el elemento más básico es que el buen simbolismo no es aquel simbolismo a través del cual, si tú no entiendes lo que es este simbolismo, entonces tú no puedes seguir la historia. Eso, por ejemplo, es mal simbolismo. Pero si en cambio tú puedes sacar una conclusión de la historia independientemente a que entiendas en el simbolismo, entonces es una historia que cumple en ese apartado. La cuestión con Red es que no es muy profunda. No hace la exploración lo suficientemente inmersa. Tomemos en cuenta que podríamos decir, sin temor a exagerar, que es la metáfora en este caso. Estaría mucho más completa si no fuera así. No solo la pequeña Mei se transformará en un panda rojo, sino todas las chicas. Créeme que es un poco exagerado, pero en este caso sin duda el campeón de las metáforas, y el ejemplo del cual todos deberían imitar el simbolismo, es 100 años de soledad. El realismo mágico de Márquez funciona de la siguiente forma: un personaje A realiza una función. En el escenario él deja una actividad. Digamos será un trabajador. Y deja ahí sus herramientas. Luego viene el personaje B. Algo pasa con el primer personaje. Desaparece. Le pasa lo que sea. Y ya no lo volvemos a ver. Entonces el personaje B cae en cierta situación. Y cuando está pasando por una depresión, o está pasando por un momento difícil, se hace alusión a las herramientas en la esquina, dando a entender que él está repitiendo el mismo ciclo que el personaje A había dejado. Aquí podemos interpretar de que el personaje está pasando por el mismo problema B que el personaje A. Sin embargo, este personaje tiene la opción de repetir lo mismo del personaje anterior, o por el contrario salir. Otro ejemplo del campeón del simbolismo mencionado hasta el cansancio en las escuelas de arte es Ciudadano Kane, que hace un uso metódico de las sombras. Tenemos a un personaje haciendo una declaración sobre sus intenciones, mientras está cubierto de luz, dando a entender que él cree en lo que dice. Pero a veces simplemente está cubierto en sombras, dando a entender que detrás de sus palabras existe la intención contraria, o existe una doble intención. Tenemos entonces a una pareja discutiendo en el fondo de la casa. Unas rosas que el hombre le regaló a la mujer, pero no rosas cualquiera, sino las rosas que les regaló el día que se conocieron, y que todavía se conservan en una esquina. Cuando ambos están discutiendo, se ve que esas rosas discretamente empiezan a marchitarse. Poco a poco. Ahí tienen una metáfora, una muy tonta, cierto, muy obvia, cierto, pero que está ahí con el objetivo de ahorrarle palabras al escritor, hacer que él no tenga que sobreexplicar. Inevitablemente, la moraleja o esto de no deberle tanto a los padres se aplica más que nada a las mujeres. Verga, vato. ¿A qué voy con esto, güey? Que no te hicieron en tu casa, básicamente. ¿A qué voy con esto, güey? Lo que sucede, para bien o para mal, güey, depende cómo lo queramos ver, es que esto es una realidad. A una mujer, los padres la cuidan más. A una mujer, los padres la sobreprotegen de más. Sumisas ante la autoridad de los padres, ¿sí? De que yo tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de esta forma, tengo que cumplir con lo que me piden, no me dejan salir, tengo que hacer esto. Ajá. Y yo creo que
que lo que está tratando de hacer la película es, oye, tú, niña, que ya estás en la adolescencia, no te estamos diciendo que te vayas de parranda y que te pongas a vaguear ni nada de eso. Lo que te estamos diciendo es, ya estás en edad en la cual puedes tomar ciertas decisiones. Tiene que entender tu familia que se te tiene que empezar a soltar la correa poco a poco. Dice, buscando a Nemo toca mejor ese tema. Pero, a ver, mamón. Ajá. ¿Y qué pedo? ¿Buscando a Nemo toca mejor? ¿Y por qué no puede haber otra que toque el mismo tema? O sea, es... Jafar toca mejor los videos de doblaje y él los lo hace mejor. Bueno, vete a ver buscando a Nemo entonces. ¿En serio esos temas? O sea... Mi estimado Ocio, ¿para qué tenemos entonces la historia entera del arte? Si no es para aprender de las cosas que podrían ser mejor. Con las cosas que no quisiéramos. O las cosas que sí quisiéramos de otras personas que han tocado el mismo tema. No obstante, la película aborda uno de los mayores problemas que siempre han existido en la crianza y que se ha normalizado bastante, el cual es creer que uno como hijo tiene la obligación de ser un orgullo para sus padres, siendo esta una de las peores creencias que se les puede inculcar a los hijos, y es que no, nadie aquí tiene la más mínima obligación de ser lo que tus padres esperan que seas, ni hacer algo para que ellos estén orgullosos de ti, pues simplemente puedes irte a otro lado donde seguro vas a encajar, porque a final de cuentas, lo único que te relaciona con un montón de extraños a los que llamas familia es la coincidencia insignificante de que comparten sangre, pero eso no te obliga a que ellos sean tu mejor compañía, sino que seguro que tendrás más posibilidades de encontrar gente que realmente te haga sentir cómodo en vez de aferrarte a la idea de que ese pequeño círculo de personas que comparten tu sangre va a ser todo lo que necesitas. Wow. Creo que esas palabras fueron un poco bruscas. Sinceramente pienso que está exacerbado mensaje individualista. En caso de que esta película lo tuviera. No juega a favor de ella. Simplemente digamos que en el mundo actual en el que vivimos, no es el mejor momento para hacer énfasis en tanto individualismo. Tomando en cuenta la vulnerabilidad que gran parte de los seres humanos del mundo han mostrado frente a la infinita crisis que tenemos actualmente. Una crisis epidemiológica. Una crisis económica. Una crisis política. Una crisis geopolítica. Estamos atacados en todos lados. Repitiéndonos y volviéndonos a repetir los vulnerables y pequeños que somos. Así que quizás en este momento lo que más necesitamos es la complementariedad. No lo contrario. Entiendo por supuesto que cada persona tiene que como una esponja absorber gran parte de las cosas positivas que existe alrededor de ella. Y que llegado el momento su propia opinión va a brillar. Sin embargo, de nuevo, nadie puede hacerse solo y ese escuchar. Ese complementarse. Es algo que en estos momentos al mundo le hace un poco más de falta. Con esto no quiero decir que los padres busquen hacer un daño a sus hijos, sino que como podemos ver con la madre de May, ellos mismos pueden traer cargando un montón de traumas y cicatrices mentales que terminan afectando en la crianza de su hija. Pues por ejemplo, al final de la cinta podemos ver cómo su madre también estaba harta de que la suya le exigiera ser perfecta, pero el problema es que siguió viviendo con eso, y juzgó a todo el mundo con base en los parámetros de su madre, incluyendo a su hija obviamente, solo que esta última rompió el ciclo. Solamente en base a lo que la historia nos muestra más allá de las metáforas. Es que básicamente su madre, de verdad podía convertirse en un peligro para todos. En un caso como este y viendo la monstruosa transformación que exhibe al final de la película. De verdad ella no solamente tenía un problema con la carga familiar de la expectación, sino de que ver de verdad es ella se ve que podía lastimar a otros. Estando en un estado descontrolado. Y la película siempre le termina dando la razón y nunca hay un momento en el que él se pare a reflexionar sobre lo que ocurre a su alrededor, sobre otras visiones de la vida, y nunca hay un momento en el que, más allá de su relación con Alberto, él tenga algo que cambiar de su personalidad. O sea que este niño ya es un personaje completo y maduro, solo que el mundo no lo reconoce como tal. Y lo mismo ocurre con Turning Red. Ella se convierte en este panda y el mundo tiene que aceptarla tal cual es. El mundo tiene que, empezando por su madre, por su tía y por el resto de su familia, reconocer que todos esos cambios de humor, que
todas esas transformaciones y que el hecho de que se convierte en un monstruo gigante es algo bueno, que es parte de su personalidad, y un montón de etcéteras que hacen que la película no trate sobre ella creciendo como persona, sino el mundo reconociéndola tal cual es, solo porque eso hace más feliz a la niña. Oh Memo. Siempre puedo confiar en ti. A la hora de dar en el clavo. Cuando se trata de una crítica. Lo siento mucho, Blexxa hubiera querido también incluir tu video crítica a esta película, pero no alcanzó el tiempo. Porque da a entender de que ya tú eres perfecto, ya tú eres ideal, que no tienes que crecer, no tienes que madurar y no tienes que aprender a respetar y empatizar con los demás. Es la otra gente la que te debe respeto y empatía. Tú no le debes nada a los demás. Y esta es una idea que me parece muy negativa y que me parece incluso peligrosa. Solo que en esta ocasión el punto de vista es del niño. Y creo que por eso es que termina fallando la película, porque nunca termina de enfocarse en lo importante. Todo el conflicto de la película nace de la relación entre madre e hija y de cómo esta sobreprotección oprime a Meilin. Pero la película siempre gira alrededor de que miren, ya estoy en la pubertad, tienen que aceptarme, tienen que aceptar lo que soy, me estoy desenfrenando, estoy en la etapa rebelde, y nunca tocan como tiene que tocarse el tema de la paternidad. La madre nunca forma parte del grupo, nunca forma parte de la discusión y nunca termina de entenderse la perspectiva de la madre. Un valor de la adultez es la experiencia, por ejemplo. Un jefe de trabajo que es un cerdo contigo porque en su lucha por lograr una posición de poder. Es lo único que alcanzó y es a través de esto. Lo único que siente en su vida, por lo tanto su control férreo sobre los demás empleados es la única certificación que tiene más valor que los demás. Un entorno de política donde la potencia y la sinceridad y las fuerzas de los sentimientos no vale nada respecto a los objetivos y a los planes. La crueldad que muchas veces se presenta en las sociedades actuales. Los problemas medioambientales son cosas con las que la mente de un niño, y algunos adultos, no puede lidiar, y es algo que necesita apoyarse en los padres para de ellos sacar lo necesario para no repetir los errores de antes. Por otra parte, valores de los niños que necesitaríamos imitar cuando las sociedades entran en crisis. Y para empezar, ¿qué es una crisis? Pues las crisis es antes de ser económicas o políticas. Son una crisis moral, nadie confía en nadie ni coopera para nada. En contraposición en un niño su interés, su curiosidad por explorar el mundo, la sinceridad, la capacidad de perdonar. Nada más ver en la película que el niño con el que ella se llevaba tan mal al final de una forma muy espontánea y muy natural logra entenderse con ella, conectando los dos con el gusto que tienen en común. Esta capacidad de encontrar un punto en común es algo que desgraciada y peligrosamente se está perdiendo en el mundo actual, y vemos los resultados de eso. Es lo que los adultos y los niños, ambas partes, tienen que complementarse, y en lo que respecta a las obras artísticas, este mensaje tiene que tomar todos los puntos de referencia de las dos partes y así llegar a un punto que no es una respuesta definitiva, como nada en la vida, pero sí una buena brújula a través de la cual guiarse. Simplemente porque tiene miedo, está aterrada de que le pase algo parecido a lo que le ocurrió con su madre. Pero como esto nunca se explica ni nunca se expone hasta el final de la película, cuando ya no hay tiempo, ni espacio, ni siquiera una razón de interés para esto, y todo lo terminamos viendo desde la perspectiva de Meilin, que es muy válida y que es muy genuina, solo que está, otra vez más, parcializada. Si la película se hubiera centrado 100% en la relación entre madre e hija, que tuvieran que haber ido a la aventura juntas, que hubieran tenido que resolver lo del ritual entre ellas dos, creo que la película hubiera sido mejor. Pero como solo se centra en la visión parcializada de la vida que tiene la niña, de querer sentirse independiente y de que no termina de entender a su madre, creo que la película habría sido mejor. Pero como aquí inculcan todas las culpas, inculcan todos los problemas a la visión exclusivamente de la madre y nunca se llega a una resolución al respecto, el Turning Red termina siendo una especie de Steven Universe, donde este nuevo Steven siempre culpa a la madre. Todos sus problemas son por culpa de su madre y él no tiene nada que reflexionar ni nada que perdonar. Lo cual, como pueden ver, como creo que es entendible para todos nosotros, es una forma de ver el mundo que me parece poco recomendable, poco justa y que no nos termina de llevar a nada. Nada que ver con la madurez, con el crecimiento
y con llegar a la adultez, lo que justamente se debería tratar esta película. De modo superficial, es sencillamente incómodo debido a ser un aspecto, bueno, lógicamente privado, algo personal e íntimo. Pero yendo más a fondo, esto vuelve a la película, como dije, una especie de historia de educación sexual infantil, expresamente acercándoles a su sexualidad, sin alguna especie de intimidad de por medio, antes glorificando el acercamiento a estos temas desde un punto de vista banal y promoviendo la expresión de una conducta sexual en niños. Veo mucho puritanismo aquí. Lo único que va a hacer es que esto se convierta en un tabú. Las estadísticas mundiales demuestran que cuando compartes conocimiento, sin duda alguna la mujer tiene más control sobre en qué momento iniciar una familia. Mucha gente habla sobre el aborto. Pero de la misma manera debería hablarse sobre todo lo que está antes de eso. La educación sexual. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Una obra artística, por muy extensa que sea, que esté en mostrar un mensaje, ciertamente nunca va a poder competir contra un material didáctico. Por varias razones. Primero, porque una historia maneja una estructura con un principio, un nudo y un desenlace. Maneja unos personajes concretos, la presentación y diversos otros aspectos de toda narración. Y hacen que el realizador, el artista, el responsable, no pueda extenderse en un tema todo lo que podría, debido a esas propias limitaciones. Aunque sí pueda parecer irónico. Yo soy un firme partidario de que, si bien es cierto que toda historia que se precie necesita un mensaje trascendente, por otra parte es cierto que una narración no es el mejor medio para transmitir un mensaje. Debido a que otros medios, como otros formatos, como los videotutoriales, los vídeos educativos, pueden extenderse mucho más en lo que es un tema. En otras palabras, una película, una obra artística, puede ser mucho más respetada debido a su mensaje. Pero a este nunca se le va a exigir, por lo menos en lo que respecta a la parte del ser didáctico, un valor igual que el de un material que está hecho para eso, sin siquiera poder comprender su calibre. ¿Cómo demonios se puede ver como algo aceptable que una película introduzca a los niños a temas como strippers, menstruación, deseo sexual, masturbación, probablemente de modo accidental en la vasta mayoría de casos, y de nuevo, con nula intimidad? Creo que tendré ceguera. O algo parecido, porque alguien ha visto masturbación en esta película. Si la han visto, por favor déjenmela en los comentarios. Porque yo no he visto eso en ninguna parte. Y si existe una escena, por favor señálemela, porque creo que este campeón de acá está viendo más de lo que hay en realidad. O está viendo otra cosa. Es como una especie de Big Mouth para niños en concepción. Gente adulta escribiendo, dibujando y pensando en maneras explícitas de mostrar a niños sexualizados. Ahora, en el caso de esta cinta, en el caso de esta película, en ninguna hay algún momento donde se haga atribución a las características físicas de un personaje y se refleje sus características físicas como algo deseable. Corríjanme si me equivoco, pero eso es lo que yo entiendo por sexualización. No puede seguirse bajo el mismo contexto del crecimiento para pasar a la pubertad, porque las reglas especiales de la película son que, primero, es un total detrimento para la felicidad de la niña porque le vuelve inestable, lo cual es un paralelismo aceptable. Pero segundo, es un problema que queda en la persona de por vida. No es algo pasajero para aceptar que es una etapa de la vida. No es un problema que se deba aprender a sobrellevar para tener cambios a una etapa mejor, sino que es un cambio permanente que vuelve a la chica inestable de por vida, un peligro para los demás y no tiene alguna contraparte positiva. La tercera regla es que esta se puede remover. He ahí el detalle. Si es algo que no dará para mejor, que te vuelve inestable, que durará para siempre, ¿por qué demonios se vería como algo aceptable o siquiera coherente? ¿Acaso no estuviste atento a la explicación que se dio sobre la historia de la leyenda? En la que claramente señala que esta por muchos años le permitió a la familia defenderse. Ahora que lo mencionas, me estás recordando un problema de la película. Se dice que ella removerá permanentemente al panda. Pero claramente vemos que esto no sucede así. Sino que lo que pasa es que él es contenido dentro de un amuleto. O que el amuleto sirve para que ellas, las tías de nuestra protagonista, no puedan transformarse con esa libertad de antes. Yo creo que ahora que me lo mencionas es si encuentra ese fallo. En la película lo encuentro un poco conveniente. Que primero me digan de que el panda va a desaparecer.
Y segundo después se vea con la facilidad con la que sus tías se Una transforman. niña quiere ir a un concierto, sola con otras niñas, en donde quién sabe qué tipo de gente hay. En donde es un ambiente totalmente adulto. Y sí, la peli muestra a las niñas tomando soda, cuando probablemente sería alguna especie de bebida alcohólica. Ah, pero con esa implicación, la película sí se acobarda, ¿verdad? Eso ya lo estamos añadiendo tú, hombre, yo para estas alturas, como todos los que estamos viendo esto. Nos damos cuenta que tú no solamente no te gusta la película, sino que hasta te estás inventando sacando cosas debajo del sombrero, para justificar el hecho de que porque a ti no te guste. Y que esto sea sinónimo que esta película sea completamente mala. Yo te voy a hacer una confesión. Ya que estamos en esto. No me gusta Cowboy Bebop. No es que la encuentre nefasta. Pero el hecho de que esta película desaproveche la oportunidad en un solo episodio, aunque sea, de explicarnos de cuál es el conflicto y la temática que viene entre Spike, la mujer que está siguiendo, y el antagonista de la historia, me parece sencillamente imperdonable. Hemos visto a Toradora y Steinheits bajar del pedestal que en el que muchos otakus lo tenían debido al concienzudo trabajo de la crítica. Quizás algún día le pase eso a Cowboy también, pero por ahora te voy a decir una cosa: si algún día me tocará hacer un repaso concienzudo de ella, yo voy a explicarle claramente a mi público y hablar con sinceridad. Con que probablemente me estoy perdiendo algo de lo que mucha gente ve en esta obra. Bebidas alcohólicas. Ahora nada más te falta decir de que esta película está al nivel de Cuties, al mostrarnos una escena de baile de la chica. Creo que estamos a 1 milímetro de eso. Todo para pintar positivamente grandes lecciones como que los niños deben salir solos y viajar solos, ir a fiestas a temprana edad con gente desconocida en ambientes desconocidos. Incluso la madre tiene razón, con que la música que quiere oír es totalmente mala, sin propósito y vacía. Quién sabe qué tipo de mensajes tenga, pero cualquier efecto negativo en la niña da igual, porque importa más tener libertad a tener bienestar. Ambientes desconocidos. Con gente desconocida. Si lo que me dices es cierto, entonces eso mismo yo podría decir de cualquier otra actividad que uno hace al salir de la puerta de su casa, incluyendo el transporte público, para ir al trabajo con un camionero que uno no conoce, ir a una tienda para comprar cosas de alguien que uno no conoce. Prácticamente cualquier cosa que uno puede hacer lo haría en la que puede hacer en la calle. Correría el mismo riesgo de que el que tú me describes en esta película. Termina siendo una rebeldona, hedonista, libertina, egoísta, a la que le da igual su familia. Antes que una historia de evolución de personaje, es de involución. Todos acaban en caminos miserables. Sí, pero te estás olvidando de un pequeño detalle al principio de la película. Conseguir el dinero en el colegio para ir a su concierto puede lograr un efecto muy similar con el templo, ayudando a su madre a conseguir más interesados en la atracción turística. ¿Es eso egoísta? Yo no entiendo cómo un hombre tan inteligente como tú puede dejar pasar algo que es tan obvio. Manipular así es algo que ningún crítico con dignidad debe hacerle a deshonestidad, porque ahí es donde se pierde el significado de la labor. ¿Qué hacemos? A la hora de intentar informar a nuestros escuchas sobre esto, no voy a juzgarte demasiado por esto, porque un traspié tiene cualquiera. Sin embargo, de nuevo, mis sensibilidades artísticas desde la crítica hacen que a veces haya trabajos a los cuales se les considere de peso. Pero yo sencillamente tenga que ser honesto a la hora de abordarlos y decirles que mi sensibilidad artística personal no me permite apreciarlo todo lo que hubiera podido. De todos modos, tengo la certeza que subirás vídeos mucho mejores que este. ¿Qué hemos aprendido? No cometeré el mismo error que David. Quiero dejar claro que entiendo por calidad, a través de este sistema crítico con reglas claras, que me permita ordenar la información vista hasta aquí. Sé que estarás algo cansado y hambriento, querido espectador, así que voy rápido. Cohesión narrativa. Maneja bien esta película todos los elementos que decide incluir en el relato. Principio, nudo, desenlace. Pues ciertamente es muy dinámica. El tema de la transformación enlaza muy bien con las demás situaciones dentro de la trama. Pero no le daremos a esta peli más crédito del que merece. El abordaje temático es superficial, y la duración de 1h30 no da base para expandirse lo que hubieran podido aprovechar temas como los que toca la peli. Del 1 al 20, le daría un 10.
Sin embargo, también recuerdo que muchas otras obras, como por ejemplo aquella peli donde aparece Mike Morales, vemos a este personaje en distintas fases emocionales, pero notamos que muchas veces el gatillo que dispara esas emociones son necesidades narrativas del momento. En otras palabras, Mike se siente como se siente porque la película lo necesita, por lo que el personaje no logra una autonomía con respecto al marco de la concatenación de hechos del relato de su película. Y en el caso de Turning Red, lo creas o no, sí puedo notar cierta meticulosidad en los diálogos que van mucho más allá de solo hacer que la película pase de la escena A a la escena B. Le daré un punto más por eso. Quedándonos con un 11. Mensaje. Creo que el debate aquí se pone intenso. Pero todos o casi todos estaremos de acuerdo con que era necesaria más perspectiva por parte de la madre. Pero antes sí, de el eso, clásico mensaje de ser tú mismo y descubre a tu propia persona. Pero aquí lo llevan un poco más allá, complicando un poco más las cosas y sobre todo poniendo a los papás como un obstáculo. Apenas empieza la película, Mei Mei dice que nuestros padres hacen todo, literalmente todo por nosotros y mínimo deberíamos responder a todo lo que nos exigen. Pero tienes que tener cuidado, porque si los honras demasiado vas a olvidar honrarte a ti y tenerte respeto a ti. Y tanto Mei Mei como sus amigas y sobre todo la mamá representan esto y empujan el mensaje de manera lógica. ¿cómo se valora el mensaje en este rebuscado, exquisito y pedante sistema crítico que te estoy presentando, con todo y disonancia ludonarrativa? Pues bien, es simple. Hay dos vías, mensajes aplicados a valores y otros a principios. ¿Qué son los valores? Pues unas ideas que te enseñan tus padres. Ideas que se ven influidas por la cultura, el tiempo, el idioma, la religión, la propia personalidad de los tutores. ¿Qué son principios? Ideas universalmente aceptadas sobre la conducta, que van más allá de un tiempo y un lugar determinado. Sigmund Freud nos dice en su libro El malestar de la cultura que al establecerse las bases de una sociedad para perpetuarse es inevitable que algunas de sus normas perjudiquen el desarrollo de la expresión de alguna necesidad básica humana, dando combustible al motor de la historia al estar presentes irónicamente, elementos que al avanzar el tiempo intervendrán en su disolución. Se puede abordar este tema en bibliotecas enteras, lo relevante aquí es que ciertos temas exigen de parte del escritor una perspectiva más amplia al abordar el punto de las partes en conflictos. Los padres no tienen que ser perfectos, y la obra alcanzar una intención aleccionadora empalagarte, debido a que ningún individuo puede personificar por sí mismo un principio o un valor, sino intentar regir su conducta guiada por esos parámetros que le permitan relacionarse de forma constructiva consigo mismo, su entorno íntimo, su entorno social y ya que vivimos en época digital, su entorno mediático. Un problema de los valores es que, como ya vimos, dan un ordenamiento básico para tener una base social coherente, pero a la vez es negar alguna necesidad humana crean un conflicto que oprime al individuo, en este caso el tema de la libertad de Mei. Pero vamos. Ir a un concierto quizás no es la forma más trascendente en expresar ese valor, sobre todo teniendo en cuenta, que mostrarle a su familia que su herencia puede volver a ser una bendición y así liberarlas de esa supuesta necesidad de disimular y esconderse es algo mucho más trascendente. 10 sobre 20. Además, en una historia donde el entorno no juega un papel tan relevante y los hechos se guían más por la voluntad de los personajes, el que alguien haya tenido un pasado turbio no es suficiente para justificar sus acciones, sino que debe verse su voluntad en el presente para ordenar su vida. Al mensaje a esta peli le falta otro 11 sobre 20. Sería un 10 o incluso un 9, pero Mei tiene en este caso algo de razón porque su mamá de veces simplemente da miedo, con algunas cosas que hace. Tono en este sistema tiene dos niveles, uno constitutivo y otro de estilo. En constitutivo tenemos los factores inseparables del medio que estoy usando para narrar la historia, un videojuego, un libro, etc., y de estilo el ángulo que el autor usa para narrar su historia y la forma como se muestra persuasivo en transmitir lo que quiere transmitir. El tono cómico y exagerado de Turning Red juega mucho a su favor. No es que hay que perdonarle todo a una obra por su tono, pero fíjate que en este caso, el tono de la peli ha hecho que la mayoría de los más ácidos críticos a esta no se hayan fijado en ciertos detalles de la trama, como que la mamá hubiera podido ahorrarse muchísimo anticipándose a la transformación de su hija. En esta parte sí sale mejor parada la peli, yo diría un 12 sobre 20. Se nos es presentado bajo esa representación rebelde desde antes que salga el panda incluso, primero asociado el color a este espacio recurrente en la película, la cama de Mei Mei que tiñe roja la luz, donde ocurre el primer acto contracorriente de la cinta, despierta su sexualidad. Igualmente será este el espacio donde ella ocultará todas las fechorías que atentan contra los valores de su madre.
el dinero, el plan del concierto, sus dibujos, etc. Tampoco es casualidad que se mencione la menstruación al inicio de la película, que low-key nos sugiere que el panda mismo es una alegoría a esta. Originalidad. Pasemos al siguiente. Todos estamos de acuerdo en que la obra no es tan original, y de hecho fue la polémica que hemos revisado lo que nos ha llevado a plantear cuestiones sobre escritura. Eso sí, no conozco una sola peli de Barbie o de las Monster High que pudiera competir en calidad con Turning Red. 8/20. Intencionalidad del autor. Este es un apartado para obras más complejas que si quieres podemos hablar más extensamente en comentarios. Es una parte especial que tiene un pie dentro y fuera de una obra ficticia como motor creativo pero confrontado con el resultado final. Nota final. 12/20. 6/10 si la escala fuera 10. Conclusiones. Vivimos en un clima enrarecido a nivel mundial, donde la palabra más estable a lo largo del tiempo es la inestabilidad que afecta al rublo porque incluso un medidor de toda la vida, y es la recaudación en cines está siendo reemplazado por minutos de reproducción en streaming a una velocidad pasmosa. En el terreno del arte tenemos por contraposición un conjunto de situaciones francamente fascinantes a nivel artístico, desde grandes estudios intentando cosas nuevas, dentro de los límites que su corporativismo mercado técnico les permite, un público que aprecia la animación como forma de arte más que cualquier otro momento de la historia. En situaciones más normales tal vez Turning Red hubiera sido visto como un experimento aislado y algo díscolo. Creo que Turning Red tiene el corazón en el lugar correcto. Miren este caleidoscopio de opiniones que hemos visto. Incluso habiendo temas o ángulos que no tocamos en este vídeo, toda esta discusión sobre la obra en cierta forma es una prueba de su valor como pieza de arte. Pero no podemos seguir hablando. Falta algo. El tiempo. El padre tiempo. El máximo amigo y enemigo de toda obra de arte que pone en su lugar y justo puesto todo. Y es muy probable de que me vaya a olvidar rápido de esta película porque tiene un montón de cosas que ya están muy recicladas. Cosas que están bien ejecutadas y le aplaudo a la directora de que haya logrado ampliar el concepto que metió en su corto que también es de Pixar. Mas no se esfuerza mucho por ser memorables o por dar el paso más allá como sí lo ha hecho la competencia en múltiples ocasiones. Lo que creo ver es que el tiempo le pasará factura a esta peli por su manejo superficial de sus temas, pero en cierta forma este intento más honesto de acercarse a temas delicados es un pequeño ladrillo de una colección que irá calando progresivamente más hondo. Esto fue Entre Libros y Waifus. ¿Faltó algo? Para eso tienes los comentarios donde espero verte. Saludos y abrazos. Gatitos para todos.